Hola, ¿cómo les va? Esta es la primera clase de la materia. Vamos a ver, vamos a empezar con conjuntos del espacio y algunas propiedades de los mismos, sin ir, sin dar más vueltas. Empezamos. Les comparto la pantalla. Los que ya estuvieron alguna vez conmigo conocen un poco la dinámica. Bien. Como verán, en la parte de atrás, ahora tengo un pizarrón, así que eso está bueno para la clase, para poder tal vez desarrollar algunas cositas más que no van a aparecer en el PDF con el que vamos a trabajar, así que es importante que vean los videos porque eso va a aparecer solamente en los videos, no en los PDF que después subo. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver son los conjuntos del plano y del espacio y su forma. La topología tiene que ver con la forma de los conjuntos de puntos. ¿Sí? Entonces vamos a ver plano y espacio real, vectores y distancias y una clasificación de características de los conjuntos. Entonces, el plano real. El plano real es R2, ¿sí? Lo que uno conoce como el pizarrón. Tiene dos ejes cartesianos, el eje X, el eje Y, y cualquier punto del plano cartesiano puede representarse, ¿sí? Por dos coordenadas. La primera, que siempre es la que corresponde con la coordenada horizontal, y la segunda con la coordenada vertical. Entonces se escribe de esta manera: X son los XY, como conjunto de puntos se escribe así: son los pares cartesianos XY, tales que X e Y son reales. Entonces les decía, los gráficos el gráfico se representa con dos ejes perpendiculares, dos rectas, ¿sí? El eje X y el eje Y. Y cada puntito A, ¿sí? Es un punto de ese plano. Y es una dupla porque tiene dos coordenadas. El espacio real ya incorpora una coordenada más, o sea que en lugar de tener un conjunto de pares ordenados, voy a tener de ternas ordenadas. Fíjense que van a ser las ternas de la forma X y Z con X y Z números reales, ¿sí? También se representa gráficamente, pero en lugar de dos ejes cartesianos, tiene tres ejes cartesianos, ¿sí? Tiene X, Y, que ya los teníamos, que ahora van a aparecer en lo que llamaríamos informalmente piso, y lo que llamaríamos profundidad y ancho, y la Z representa la altura. Una forma de visualizar esto es agarrar la habitación de ustedes o donde estén estudiando y pensar en una de las esquinas, ¿no? En la esquina. Entonces, en la esquina de una pared, donde se juntan dos paredes, hay dos zócalos, dos esquinas que van en el piso, esas serían X, Y, los ejes X e Y después hay una que va hacia el techo, ¿sí? Esa sería Z, ¿sí? Lo que pasa que en ese caso también, bueno, X, Y y Z pueden moverse en todos los reales, ¿sí? Bien, entonces, el plano real, el espacio real, y más en general podemos definir Rn como conjuntos de puntos de n coordenadas reales ordenadas, ¿sí? Para n mayor que 3 no hay representación gráfica, o sea, R4, R5, R6 y más, no hay representación gráfica, ya perdemos la visualización. Si n es 1, sería el espacio real, o sea, la recta real, un solo eje cartesiano y los puntitos sobre la recta, que es lo que vimos, estudiamos en análisis 1, ¿sí? Y siempre los ejes cartesianos son perpendiculares dos a dos. Bien, entonces cada punto de Rn es una n-upla, o sea, es un conjunto de n coordenadas, ¿sí? En ese espacio. Y siempre el 0, acá en este caso el 0, 0, en R3 el 0, 0, 0 y en Rn el 0, 0, 0, 0, 0 es el origen de coordenadas. Es decir, donde se juntan todas las rectas de los ejes. Nosotros vamos a trabajar en particular con n igual 2 y n igual 3. Bien, entonces, en R2, en R3, o sea, en el plano y en el espacio, que es donde tenemos visualización gráfica,
vamos a hablar de vectores. Seguramente ustedes ya vieron vectores en álgebra y geometría analítica. Los vectores son flechas que unen dos puntos A y B de Rn, ¿sí? Cuando hablo de Rn, el n piensen siempre que va a ser o el 2 o el 3, o sea, el plano o en el espacio. Lo que pasa que lo voy a decir así para abarcar los dos casos. Entonces, un vector tiene tres particularidades. Tiene dirección, es decir, está apoyado sobre una recta. Tiene sentido, o sea que si yo tengo dos puntos A y B, voy de A a B o de B a A, o sea, tiene una flechita, ¿sí? Que apunta hacia un lado o hacia el otro. Fíjense que no es lo mismo dirección que sentido. Dirección es estar sobre una recta y sentido es hacia dónde apunto. Y la longitud tiene que ver con el tamaño del segmento o la distancia entre los puntos A y B, ¿sí? En R2, la distancia entre dos puntos A y B, dados A por X1 y 1 y B, X2 y 2, el vector B es la diferencia de B menos A. Fíjense que cuando yo hago la diferencia de estos dos puntos, es el vector, me queda un vector de dos coordenadas, X2 menos X1 e Y2 menos Y1. Esas son las coordenadas de B. Y es un vector que va desde A a B y su norma o su longitud está dada por esto. O sea, es la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias. ¿Sí? Esto seguramente ya lo vieron en el análisis 1. Perdón, en álgebra. En R3 es igual, nada más que tengo una coordenada más, entonces el vector va a ser la diferencia de B menos A, o sea, es hacer restar componente a componente, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, o sea, me queda de tres coordenadas, va de A a B y su norma va a ser igual, la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado, o sea, de sus coordenadas al cuadrado. Nada más que acá hay una coordenadita más. Y eso es la norma de B menos A. Es la longitud, la distancia. ¿Sí? Entonces, la distancia, así vista, como la longitud del vector que une a dos puntos, siempre cumple que es una magnitud positiva, o mejor dicho, no negativa, puede ser cero, pero en el caso que sea cero es porque se va a tratar del mismo punto, veía. Y además, cuando yo hago la distancia de un punto cualquiera al cero, al origen de coordenadas, acá el cero es cero en el sentido de punto. Por ejemplo, en R2 sería el 0, 0, en R3 sería 0, 0, 0. La distancia de cualquier puntito al cero me da la norma del vector que va de A a 0 o de 0 a. Da lo mismo en cuestión de longitudes el vector que va de A a B que de B a A. Bien, entonces esta es un poco la idea. Acá se ven medios chiquititos, pero acá está el punto A, acá está el punto B, acá está el vector que va de 0 a A, el vector que va de 0 a B, y esta es la diferencia, ¿sí? De los dos vectores, o la diferencia de los dos puntos, o el vector diferencia, y a esta es la suma. A más B me da esto, y el vector suma es esta flechita, o sea, ¿entienden la diferencia entre un punto del plano y el vector? O sea, el punto del plano tiene estas coordenaditas, es ese puntito solito. El vector es la flechita que apunta desde un lugar hasta ese puntito, ¿sí? Acá, bien, y acá tienen también o sea, la suma, el vector suma y el vector diferencia. ¿Qué es esto que hay acá abajo? Bueno, porque en realidad el vector que es la distancia, que es el vector que va de A a B, si uno hace la cuenta y lo vuelve a ubicar, en realidad lo tendría que ubicar acá. Fíjense que este vectorcito es trasladado, ¿sí? Y fíjense que esto es la diferencia de X, del X2 menos X1, o acá creo que puse X1 menos X0 y acá Y1 menos Y0. Entonces, el vector lo puedo pensar geométricamente apoyado con las puntas entre A y B, o lo puedo pensar acá, ¿sí? De todos modos, se trata del mismo. Y en R3 se ve de esa manera, se ve así. Yo les quería mostrar, o sea, en R3 este sería el punto, y este sería el vector que va del 0 a este punto, ¿sí? Y si,
A ver si lo tengo por aquí. Acá tengo, en R3 tengo esto. Acá tengo 2 puntos, A, B, fíjense que A es 1, menos 2, 3, y B es menos 1, 2, 2, ¿sí? Y tengo la diferencia vista como desde el origen, o sea, el vector diferencia, y después tengo el vector pero apoyado entre A y B. Y lo voy a girar para que vean cómo se ve en 3D. El eje rojo es el eje X, ¿sí? Y ahí se ven todos. Uy, ahí está. Bien, entonces, sigamos. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora son lo que se llaman las bolas de RN. ¿Sí? En R2, las bolas de centro X0 y 0, que sería un punto, y radio R están dadas por los puntos X y del plano, tales que su distancia al punto X0 y 0 es menor que R. O sea, este numerito R está fijo, es un número positivo, y las bolas de R2 es lo que se llaman discos abiertos. El primer ejemplo es cuando R es 1, o sea, radio 1, y el centro es 0, 0. Entonces son los XY de R2, tales que la distancia de cualquiera de esos XY al 0, 0 es menor que 1. Como la distancia es la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, me queda esto. Fíjense que queda una raíz cuadrada acá, pero cuando elevo a ambos lados al cuadrado, que eso lo puedo hacer, me queda esta inecuación. Entonces son los puntos X y tales que cumplen con esta desigualdad X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Y si yo hago la bola de radio 2 y centro en 1 menos 2, es la misma idea. Son los XY, tales que la distancia de esos XY al 1 menos 2, al punto en cuestión, es menor que 2. ¿Sí? O sea, acá va la distancia. ¿Sí? Entonces lo que me queda es la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado, porque me queda Y menos menos 2, o sea, Y más 2 al cuadrado, es menor que 2, o lo que es lo mismo, si elevando todo al cuadrado me queda 2 al cuadrado acá, se me va la raíz. ¿Sí? Entonces, lo que me dan esos dos discos abiertos, me dan exactamente esto. ¿Sí? Este es el primero, el disco abierto de radio 1 y centro 0, 0, y este es el disco abierto de radio 2 y centro en menos 1, 2. Fíjense que no incluyo al borde ¿sí? Está punteado el borde, porque esos puntos que están en el borde son justo los que cumplen, que están a distancia 1 del 0, 0 en este caso, o a distancia exactamente 2 de este. En R3, estos también algo habrán visto seguramente en álgebra y geometría, así que voy a pasarlo un poco relativamente rápido, igual si no también lo vemos en la consulta. En R3 las bolas abiertas son, por ejemplo, un ejemplo son los X y Z, o sea, la generalidad son los X y Z, tales que su distancia al X0 y 0, Z0 es menor que R. Entonces, por ejemplo, la que está a la bola de radio 1 y centro 0, 0, 0, o sea, son los X y Z que están a distancia menor que 1 del origen. Entonces, eso se traduce en X menos 0, o sea, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menor que 1. Y, por ejemplo, una bola que no, no esté centrada en el origen sería una, por ejemplo, de este estilo, de radio 2 y centro 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces son los X y Z tales que están, tales que cumplen que X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado más Z menos 2 al cuadrado es menor que 4. Fíjense que acá iría la raíz cuadrada con el 2 o elevo todo al cuadrado y me queda un 4. Entonces, fíjense que siempre es como, son todos los que están a una distancia menor estricta que una distancia fija, ¿sí? Entonces, así se ven las bolas en la primera, el primer ejemplo y el segundo ejemplo. Esto tenía alguna cosa más, creo, en el GeoGebra para mostrarles. Por ejemplo, esta es
esta es miren, la bola centrada en el 111 de radio 3, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo. Si yo la giro, se ve así. Eso es lo bueno de hacer las cosas en el GeoGebra. Está buenísimo graficar uno y después apoyarse con el GeoGebra, porque entonces ahí puede entender bien lo que está pasando. Acá está el punto y acá está, bueno, acá marqué un radio, pero... Y lo de afuera, digamos, el borde, en realidad uno lo tendría, está difuminado, porque el borde no está incluido, ¿sí? Porque los de radio 3 no entran exactamente. O sea, este puntito B que yo puse acá no está incluido, ¿sí? Sigo. Bien. Entonces, queda así. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la forma. Y vamos a hablar sobre la topología, esto que les contaba. Entonces, un conjunto abierto de RN se dice que es abierto si para cada puntito de ese conjunto existe una bola, ¿sí?, totalmente contenida en el conjunto. Esa es la definición formal. Entonces, yo tendría que poder agarrar una bola de estas que definí ahora, y aunque sea de radio muy chiquitito, y debería poder estar adentro del conjunto. Entonces, por ejemplo, en R, en la recta real, el intervalo 0,3, por poner un intervalo, es un intervalo abierto. Fíjense que no están incluidos ni 0 ni 3. Y cualquier punto que uno ponga, las bolas abiertas de R en realidad son intervalitos abiertos. ¿Sí? Eso, si quieren, después me lo pueden consultar y lo vemos en la práctica. En general, cualquier bola abierta, cualquier bola es un abierto de Rn, ¿sí? Para cualquiera sea el n igual 2, n igual 3 o n cualquier n. Rn es un abierto de sí mismo, porque puedo llenarlo de bolitas y todas me quedan adentro de Rn, parece una obviedad, pero es así. ¿Qué más? Y, por ejemplo, esta región de R2 son los XY de R2 tales que tienen la primera coordenada positiva, ¿sí? Esto es un abierto de R2, es lo que se llama un semiplano abierto, ¿sí? Y después, esto, que serían los XY de R2 tales que X, o sea, la primera coordenada es menor o igual que 0, no es un abierto. Acá hice el gráfico, fíjense, justo este que está acá es el conjunto de los XY tales que X es negativo, ¿sí? No es exactamente este, ¿sí? Y no incluye al 0, o sea, cuando X es 0 sería esta recta vertical, esa recta no está incluida. O sea, cualquier punto de acá, por ejemplo, el punto 0, 1, no está. ¿Por qué? Y porque el 0 no estaría incluido acá. Y después, por ejemplo, esta es una bola abierta de R2, que es la bola que tiene centro en el 2, 1, de radio raíz de 2, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces estos son dos abiertos. ¿Sí? Fíjense que yo si yo me acercara acá a puntitos por ejemplo, por acá, siempre podría conseguir una bolita. ¿Sí? Acá la clave es que no estén estos puntos del borde, que ahora vamos a definirlos, o sea, lo que es la frontera. Para hacer un abierto no tienen que estar incluidos. Entonces, vamos a definir lo que es una frontera. Entonces, un conjunto, un punto de un conjunto es un punto frontera si toda bolita que yo defina, o sea, todo abiertito, toda pelotita que yo haga, tiene puntos que están incluidos y puntos que no. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que yo cualquier bolita que haga, o sea, las bolitas son como entornos alrededor del punto. Entonces, cualquier entorno que yo tome tiene puntos que están en el conjunto y puntos que no. ¿Sí? Y entonces la frontera está definida como el conjunto de todos los puntos frontera. Entonces, cuando yo haga, ¿cómo me doy cuenta si un punto es frontera de un conjunto? Y me doy cuenta porque si yo agarro cualquier pelotita, encuentro puntos que están en el conjunto y puntos que no. Cualquiera sea el tamaño de la pelotita. Los puntos frontera no tienen por qué estar adentro del conjunto, ¿sí? O sea, esa va a ser una distinción importante. Entonces, por ejemplo, el 0 y el 3 son puntos frontera del intervalo 0,3 en R.
pero ninguno de los dos puntos está en el intervalo, porque el intervalo no los contiene, ¿sí? No contiene al conjunto de puntos frontera. Después, en R2, por ejemplo, las bolas, que serían los discos abiertos, su frontera, ¿quiénes son? Son las circunferencias correspondientes, ¿sí? En R3 yo tengo las bolas de R3 que definí recién y sus bordes, su frontera, el conjunto de sus puntos frontera son las carcasas esféricas, lo que se llama la esfera hueca, ¿sí? Correspondiente. Por ejemplo, la recta vertical x igual 0 es la curva frontera de los xy con x negativo, que es la que yo grafiqué hace un ratito, la que estaba en el anterior. ¿Se acuerdan que era todo marcado y acá punteado? Bueno, la frontera es esta recta, ¿sí? Y la frontera del disco abierto que estaba en la anterior es esta, ¿sí? En ninguno de los dos casos la frontera estaba incluida en el conjunto. O sea, eran conjuntos abiertos nosotros, ¿sí? Bien, punto interior. Seguimos con las definiciones. ¿Qué es un punto interior de un conjunto? Bueno, un punto es interior si podemos encontrar una bolita que esté completamente contenida en el conjunto, ¿sí? Aunque sea de un radio muy chiquito. Esto suena a algo que definimos hace un ratito, que tiene que ver con los conjuntos abiertos. Entonces, si yo puedo conseguir un entornito en un punto que esté todo contenido, el punto es interior, ¿sí? Entonces, el conjunto de todos los puntos interiores a veces se denota así. Nosotros mucho no lo vamos a usar, esta notación, pero es por las dudas. Es U0, o sea, el interior. Y, por ejemplo, si U es un conjunto abierto, todos los puntos son interiores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 2 es un punto interior del intervalo 0,3. ¿Quién no es un punto interior acá? Y lo que pasa que, fíjense que el 0,3 como intervalo no tiene puntos no interiores, porque es un intervalo, porque es abierto. Después, el 1 medio es un punto interior del disco abierto dado por esta ecuación. ¿Por qué es un punto interior? Primero, porque satisface la ecuación, ¿no? Porque si yo pongo 1 medio al cuadrado me da un cuarto, 1 medio al cuadrado me da un cuarto más un cuarto es 1 medio y eso es menor que 1. Al satisfacer eso, ese es un punto interior de ese disco. Perdón, satisface la ecuación y además está lejos del borde, ¿sí? Después el 1, 1, 1 también es un punto interior de la bola en R3 dada por esta ecuación, ¿sí? Fíjense que 1, 1, 1 da 3 y es menor que 4, y alrededor de eso lo pueden graficar, ¿sí? Con el GeoGebra pueden darse cuenta, pueden hacer una pelotita de radio más chiquito alrededor del 1, 1, 1 que quede totalmente metido. Entonces la idea es que ¿cuál es la idea con la que nos vamos a quedar? Que un punto interior va a satisfacer la inecuación estricta que tenga, ¿sí? O sea, a nivel práctico es eso, ¿sí? Y por ejemplo, el -1, 2 es punto interior de este conjunto. Fíjense que el -1 es menor estricto que 0, ¿sí? Bien. Bien. Entonces vamos a ver un poco todo esto de, ¿cómo se llama? De frontera, de abierto y demás. Tengo este conjunto, los XY de R2, tales que cumplen con esto. Entonces, su frontera es la igualdad. Fíjense que esto está dando por una desigualdad. La igualdad de esto, fíjense que son los XY tales que X se mueve libremente, pero Y, lo puedo interpretar así, pero Y se mueve como X al cuadrado más 1, o sea, esto sería X al cuadrado más 1, ¿sí? Esto es su gráfico, el de la frontera, es una cuadrática, es una parábola, ¿sí? Su interior es la desigualdad estricta, o sea, son los XY tales que X cuadrado más 1 es menor estricto que Y. Entonces, el interior se ve así, ¿sí? O sea, no incluyo a la frontera. Y la frontera es esta, ¿sí? Entonces, si a mí me pidieran, si yo tengo este conjunto,
una forma interesante de poder graficarlo es mirar primero la igualdad, eso me va a dar la frontera, ¿sí? Después mirar la desigualdad. O sea, no es que cualquier conjunto que yo haga se puede evaluar de esa manera, pero hay muchos que sí, como por ejemplo este, y ayuda un montón a la visualización. Entonces, ¿quién es U? Y bueno, en este caso U es la unión de las dos cosas, es la unión de la frontera con el interior, o sea que sería, yo lo vería como esto, pero en vez de estar punteada, está completa, ¿sí? Después, en R3, si yo tengo esto, fíjense que esto es una bola de radio 0, 1, 0, perdón, de centro 0, 1, 0 y radio 2, perdón, me equivoqué, ¿sí? Entonces, su borde va a ser la esfera del mismo radio y el mismo centro, su interior va a ser ella misma, y en este caso la frontera no está contenida, ¿sí? Porque la desigualdad es estricta, entonces no contiene a los que son igual, ¿sí? Esta es la bola. Me quedan algunas definiciones más. El complemento de un conjunto U en Rn son los puntos de Rn que no están en el conjunto, por definición, o sea, son todos los que no están en el conjunto. O sea, si yo tengo una bola en R2, la bola de centro 0, 0 y radio 1, el complemento son los xy, tales que x al cuadrado más y cuadrado, en lugar de ser menor que 1, o sea, son los que no son x cuadrado más y cuadrado menor que 1, o sea, son los que x cuadrado más y cuadrado son mayores o iguales que 1. Entonces, el complemento de u es esto, ¿sí? O sea, ahí, ¿sí? Salvo un cachito que no veo, a ver qué estoy, ay, o sea, ¿qué quiero decir con eso? En pocas palabras, lo que quiero decir es, el, el disco tiene esta ecuación, el disco abierto tiene esta ecuación, entonces lo que estoy diciendo es que no se cumpla esto. Para que no se cumpla que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, es decir, que x es justo lo contrario, es que se cumpla esto. ¿Sí? A eso me refiero. No sé si se vio. A ver si dejo de presentar, porque me da la sensación que no se ve nada. Ahí. ¿Qué les decía? O sea, negar esto, x cuadrado más y cuadrado, no es menor que 1, ¿sí? Esto lo taché. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1. Tengo dos situaciones nada más, ¿sí? Vuelvo con la presentación. Entonces, seguimos. Por eso es que da eso. Y después, el complemento del complemento me vuelve a dar el conjunto. O sea, cuando hago complemento dos veces, o sea, fíjense acá que si volviera a hacer el complemento de esto, me volvería a dar x cuadrado más y cuadrado menor que 1, me volvería a dar el conjunto original. Y si yo tengo un puntito, el complemento de un punto en Rn es todo el espacio menos el punto. ¿Sí? El complemento de todo el espacio es el conjunto vacío y el complemento del vacío es todo el espacio. Después, por otro lado, un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Entonces, ahí tenemos las definiciones de abierto y de cerrado. Abierto, dijimos, todo punto que yo tenga, lo voy a poder encerrar, lo voy a poder poner una bolita de algún radio adentro, totalmente contenida en el conjunto. Entonces, esa es la definición de abierto. ¿Y qué es ser cerrado? Bueno, si su complemento es abierto, es por la, si quieren, de una manera por la negativa. Entonces, yo tengo que mirar su complemento y ver si es cerrado. Otra forma, también interesante, de ver si es cerrado, es que la frontera está contenida en el conjunto. Esa a veces es bastante útil. Lo que pasa es que si la frontera no es clara o no se sabe cuál es, ahí sonamos. Entonces, por ejemplo, para el disco de radio 2 y centro 00, que está dado por esto, ¿sí? Esto es el exterior del disco, ¿sí?
Entonces, su complemento, esto es el exterior del disco. Fíjense que la desigualdad me da el exterior del disco, porque, por ejemplo, el 0, 0 no verifica, ¿sí? Entonces, el 0, 0 no es un punto interior de este conjunto, pero sin embargo, el 10, 0 sí lo verifica. Y esta, que es una región parabólica, porque fíjense que si yo tomo la igualdad tengo una parábola. En este caso, si tomo la igualdad tengo una circunferencia. Después, en el próximo video, vamos a hablar de eso. Entonces tengo, este es el disco, ¿sí? Y fíjense que esto es el exterior del disco con la frontera incluida, ¿sí? Entonces, esto es un cerrado, esto es un cerrado también, esto es un cerrado, ¿sí? Porque incluyo al borde, el borde son las curvas correspondientes, así que tengo varios ejemplos de cerrado. Después, bien, entonces acá tengo una pregunta para ustedes y me queda muy poquito para, ya vamos terminando, ¿sí? Tengo lo siguiente, tengo el conjunto de R2 de los xy tales que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, ¿sí? Y que y es mayor que 0. Entonces mi pregunta es, ¿U es cerrado? ¿U es abierto? Bueno, tendríamos que ver eso. O sea, fíjense. Voy a desconectar y voy a hablar un poquito así, aunque no se escucha tan bien. Pero miren lo siguiente. Yo tengo acá esta región. ¿Sí? Dije, son los xy tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Y con y positivo. Entonces, si yo grafico esto es el disco incluido el borde de radio 1 y centro 0, 0. ¿Sí? Y por el otro lado, esta condición me dice, son los xy, o sea, son como dos regiones separadas que las voy a tener que intersecar. O sea, son dos condiciones para darme una única región. Entonces, por un lado está este disco, ¿sí? Cerrado, y por el otro lado está esta condición que me da todos los xy con la segunda coordenada positiva. O sea, de acá para arriba y acá no está incluido. O sea, estaría punteado. Entonces, ¿cuál sería la región esta? Bueno, la intersección de las dos cosas, es decir, donde sombreé dos veces. La intersección me da esto. Me da acá cerrado y acá punteado. Porque estos puntitos, por ejemplo, el 0, 0, verifica esta, pero no esta. Entonces no puede estar. Y ninguno de los que está acá. Entonces, esta región no puede ser cerrada porque no tiene a todos los puntos frontera y tampoco puede ser abierta porque si yo me paro acá, o acá, por ejemplo, en el punto 0, 1, ¿sí? Fíjense que este punto es este que está acá, es el 0, 1. Ese tiene cualquier bolita que yo haga alrededor, tiene puntos que están adentro como puntos que están afuera, y eso no lo puedo remediar. Entonces, esta región no es ni abierto ni cerrado. Entonces, ante la pregunta que siempre surge cuando yo... la pregunta es, ¿siempre va a ser o abierto o cerrado? Y la respuesta es no. Puede no ser ni abierto ni cerrado, como sucede en ese caso. Me voy a poner los auriculares de vuelta, así se escucha mejor. Entonces, esa es la cuestión. Con respecto a lo que hay acá, en esta parte, a ver si se los muestro acá. Uy. Lo que les puse, por si les interesa, y hacer una captura de pantalla, es que uno puede pensar a las circunferencias que no son la unitaria, ¿sí? Como un desplazamiento o un cambio de variables sobre la unitaria original. Entonces, por ejemplo, acá, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor que r al cuadrado, lo puedo pensar como un corrimiento. Si les interesa, después lo desarrollamos en la clase. Eso está bueno. Entonces, ahora, para terminar,
Seguimos. Para terminar, ante esta pregunta, este no es cerrado ni abierto. Y bien, y seguimos con un conjunto es conexo. Puede ser descrito como unión disjunta de dos abiertos. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué quiere decir un abierto? Intuitivamente es un conjunto conexo es un conjunto que no se puede dividir, o sea, que no se puede separar. Entonces, esta región de gráfico, por ejemplo, las bolas que vimos son conexas, pero sin embargo este conjunto, ¿sí?, no es conexo, porque yo lo puedo acá encerrar por una bola acá y encerrar o sea, los puedo separar. Este es disconexo. Después un conjunto se dice acotado si lo puedo encerrar completamente en una bola, ¿sí? Por supuesto, un disco es un conjunto acotado, pero el exterior de un disco no. Esa sería y hay muchas otras, ¿no? Son ejemplos, pero por ejemplo, este es el disco con el borde. Eso es acotado. Ahora, el exterior del disco, aunque tenga el borde, no es una región acotada. Y a ver, un disco es acotado porque lo puedo encerrar por un disco más grande. Eso desde ya. Y después un conjunto es compacto si es cerrado y es acotado. O sea, si se cumple esto y además es cerrado, o sea, incluye a toda su frontera. Por ejemplo, este conjunto es cerrado porque es un disco que incluye el borde, o sea, la circunferencia, y además es acotado porque lo puedo encerrar dentro de otro disco. Una cosa que, bien, bueno, pensar en los ejemplos que vimos, que conjuntos son compactos. Con esto tienen para trabajar bastante en la práctica. Yo en estos días voy a seguir subiendo. Lo que estoy mirando es cuánto tiempo va de clase. Y pueden avanzar bastante. Así que, bueno. Con respecto a lo de esto que les comentaba recién, de que uno puede pensar, voy a dejar de presentar, que uno puede pensar, se ve bastante bien ahí, uno puede pensar a un disco, o un disco abierto, como uno centrado en el 0,0, pero corrido. Esa es una idea interesante, porque yo puedo hacer como una especie de cambio de variables, y eso por ejemplo, si yo llamo X barra, yo tengo esto, X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado menor que R al cuadrado, ¿sí? Ese sería un disco genérico. Si yo divido todo acá por R al cuadrado, acá me queda un 1, ¿sí? Divido ambos lados por R al cuadrado. Y acá me va a quedar R cuadrado y R cuadrado, ¿sí? Lo distribuyo. Entonces, a esto, o sea, a X menos X0 sobre R todo al cuadrado, lo llamo X barrita. Y a Y menos Y0 sobre R lo llamo Y barrita. Entonces, esta expresión que está acá se escribe en términos de X barrita y barrita, es un cambio de variables, antes tenía XY, ahora voy a tener X barrita y barrita, se escribe como X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Y este es este disco, el original, el de radio 1. Entonces, esto es el gráfico si yo usara los ejes X barrita y barrita. Ahora, ¿cómo voy? Yo sé que en X barrita y barrita es un disco unitario, pero bueno, puedo ir al XY haciendo la transformación. Entonces, por ejemplo, el 0,0 de acá, ¿sí?, es el X0 y 0 de acá. Entonces, este punto se mueve acá, ¿sí? Y después puedo ir moviendo punto a punto y de este modo transformando esta región en esta región. Entonces, va a mantener la misma forma, lo que va a cambiar es su centro y su radio. Su centro se va a mover y su radio se va a expandir o se va a dilatar según sea el cambio de variables que hice. Bueno, esto es interesante para hacerlo, para pensar muchas regiones de las que vamos a ver. Bueno, nos vemos, seguimos después en otro video. Hasta luego.